El día de hoy, 5 de febrero del 2024, en que se conmemora el fortalecimiento y la vigencia de la Constitución del 17 en sus 107 años de haber entrado en vigor, el ministro Pérez Dayán, en representación de la ministra de la Corte, Norma Piña, hizo acto de presencia en el recinto donde se reunieron los legisladores de todo el país para darle forma y vida a la Constitución del 17, que contiene derechos sociales fundamentales, garantías individuales y derechos humanos, defendiendo la existencia de la Corte, en el sentido de que tiene su base en la misma Constitución y además en el artículo 3 de la Constitución Federal, que establece que la soberanía debe entenderse no solamente como una estructura jurídica, sino como un régimen político, un sistema de vida en el constante mejoramiento económico, cultural y social del pueblo de México, y que además el hacer justicia es hacer democracia, y que la defensa de la Constitución es precisamente defender la democracia, y en ese sentido me permito exhibir la defensa prácticamente que hizo el ministro Pérez Dayán sobre el acoso que hace López como un populista, como un dictador de facto, para imponer una nueva constitución actualmente disfrazada por reformas constitucionales, que no es más que una diarrea legislativa de carácter populista y de corte de dictadura, como lo exhibo a Pérez Dayán defendiendo la posición de la Corte y de la democracia del pueblo de México en contra de las arbitrariedades de López, así. Precisamente la Constitución Federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete. Cada sentencia del Poder Judicial que obliga a quienes no cumplen con el mandato de la Constitución o de la ley a realizar lo que éstas prescriben, representa un acto democrático que honra la confianza popular en él depositada. En otras palabras, hacer cumplir la ley es uno de los actos democráticos más genuinos del servicio público. Defender a la Constitución es defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera atender así. Bueno, como un complemento más, como una opinión más, para fortalecer la opinión del ministro Pérez Dayán y además la sobrevivencia de la Suprema Corte, manifiesto que el artículo 49 de la Constitución Federal es la que señala la existencia de la Corte al referirse que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Poderes independientes, autónomos, y que además el Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia que está integrada por 11 ministros que duran en sus cargos 15 años y que gozarán de los emolumentos que establece el presupuesto de la misma,
y que además está integrada no solamente por los ministros de la Corte, sino por los magistrados del Tribunal Electoral, de los juzgados de distrito, tribunales de apelación, etcétera. Y que por otro lado, como decía Aristóteles, si se quita la autonomía e independencia de un poder, se está en un sistema de dictadura, que eso es lo que pretende López, porque al no poder socavar la autonomía y la independencia de la Suprema Corte, ha llegado su locura mesiánica a hacer reformas sustanciales en la Constitución para que los nombramientos de los ministros sean por voto popular, y para estar también a tono con la defensa que hace la señora alcalde, que es la secretaria de Gobernación, y que por cierto no tiene calidad moral porque es una baquetona, es una amoral que participó en el chantaje que se quiso hacer a la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, al ofrecerle 150 millones como indemnización de los trabajadores de Notimex, con la condición de que le regresara el 20% sobre dicha cantidad, o sea 30 millones, para aplicarse a la campaña de Sheinbaum y para pagar los servicios del padre de esta, un señor alcalde que es otro baquetón sinvergüenza, igual que el secretario del Trabajo, que también se prestó a este cochupo. Y en las declaraciones, más bien réplica que hizo la señora de Gobernación, se refirió a que el gobierno trata de defender la soberanía del pueblo en base al artículo 39 de la Constitución Federal, y que se tiene que imprimir un signo de justicia, invocando a Francisco Zarco, un diputado que hablaba de que el ejercicio de la justicia siempre ha estado bajo el monopolio de un grupo de sabios, pero que no se ha aplicado la verdadera justicia al pueblo de México, entre otras pendejadas que dijo esta señora así. Más elocuente de los diputados, Francisco Zarco, y su claro diagnóstico de quienes se encargaban de la administración de justicia de la época, y cito: en cuanto a los elegidos, desde que somos independientes, la administración de justicia ha sido monopolio de los sabios con título, de los hombres instruidos, de los letrados. ¿Y qué ha sido de la administración de justicia? Un caos, un embrollo, inamovible en medio de nuestros cambios. Ha estado muy lejos de corresponder a las esperanzas que aún se tiene en la sabiduría oficial. Secretaria de Gobernación también habló de las propuestas de reformas que esta tarde anunciará el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las reformas que conocemos hoy y que vamos a conocer esta tarde, junto con las de los últimos 5 años, son el camino de regreso al pacto social, fundamentado desde el Pacto Federal. Un nuevo pacto social con la llegada del humanismo mexicano a la Constitución. Elevar a rango constitucional la obligación del Estado de proteger a la población más vulnerable y devolverle el sentido al artículo 39. Todo poder público dimana del pueblo. El humanismo mexicano es el derecho a ser feliz, a tener oportunidades y construir de forma libre nuestro proyecto de vida. Esta señora
de verdad que es una palera de López muy arrastrada y muy lambiscona. Está confundiendo la soberanía del pueblo, que efectivamente está establecida en el artículo 39 y que señala: la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Pero la interpretación a ese artículo es en el sentido de que el pueblo ejerce la soberanía por medio de los poderes de la Unión, según los términos del artículo 41 de la misma Constitución. En lo que está totalmente perdida esta señora es que, según ella, en ese artículo se establecen derechos sociales, derechos de justicia social que tienen que cristalizar, y está totalmente perdida, vuelvo a insistir, porque los derechos sociales no están en el artículo 39 de la Constitución. Los derechos sociales de que debe gozar todo ciudadano mexicano, todo mexicano en general, está en el artículo 4 de la misma, que establece que toda persona tiene derecho a salud eficiente, de calidad, y que además el gobierno está obligado a proporcionar trabajo digno, remunerador, una habitación decorosa, agua salubre, de calidad, un entorno ecológico y cultural para que el ser humano se desarrolle, y además acabar con la pobreza, satisfaciendo las necesidades primarias urgentes de los mexicanos. Y además, otro derecho es el señalado en el artículo 1 de la Constitución Federal, que es el de respetar los derechos humanos, porque todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de proteger, promover y respetar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y buscar también la protección y el resarcimiento de los daños, de los perjuicios con motivo de la violación a los derechos humanos. Es decir, que el argumento de la señora de Gobernación es más bien en el sentido de crear una dictadura con una marca populista, que es la de ofrecer quimeras al pueblo a sabiendas de que no van a cumplir. Y eso es para preparar un sistema comunista, porque vuelvo a insistir, la soberanía se ejerce mediante los poderes de la Unión, pero nada tiene que ver con los derechos sociales, pues los derechos sociales son obligación del gobierno proporcionarlos, pero no a costa de destruir un órgano autónomo e independiente como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En conclusión, lo que se está preparando es derogar la Constitución, los 136 artículos que contiene, y en este último artículo se señala la inviolabilidad de la Constitución. Es decir, que si por alguna alteración del orden o alguna rebelión de parte del mismo gobierno se suspendiera la vigencia de esta Constitución del 17, una vez terminado la contingencia, el conflicto, la rebelión, se volverá a la vigencia de esta, y con las mismas disposiciones de la Constitución se procederá al castigo de los que provocaron violar la Constitución, que es lo que sucederá, porque la corcholata de López no va a ganar. Pero para suerte de los mexicanos, esa diarrea legislativa de López para imponer una cuarta transformación no va a proceder,
porque para una reforma constitucional se debe de cumplir las 2/3 partes de los diputados y no tienen ese número de votos, pero sin embargo es una prueba para demostrar nuevamente que López es un dictador de facto, además de que es un presidente narco y que creó un narcoestado y un gobierno fallido porque acabó con el Estado de Derecho, con la vigencia de la Constitución, porque no me salgan con el cuento de que la ley es la ley. Muchas gracias.